Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras forman parte de una ciencia social que se dedica al estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la política. Y se preguntan, ¿qué son las ciencias políticas? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias políticas? ¿Cuál es el campo laboral de estas ciencias? ¿Y cuáles son las ramas de las ciencias políticas? Así que comencemos por el principio. Las ciencias políticas, también llamadas politología, son la ciencia social que se dedica al estudio de los aspectos teóricos y prácticos de la política, es decir, los sistemas políticos y de gobierno, los comportamientos sociales e individuales involucrados en la política y sus aspectos culturales, institucionales y psicológicos. Para esto implica un método objetivo a partir de la observación de la realidad. Como toda ciencia social, su aproximación al objeto de estudio es a la vez teórica y empírica, cualitativa y cuantitativa, por lo que emplea diversas herramientas comunes a este tipo de ciencias y a menudo toma prestados conceptos y metodologías de otros campos del saber como la economía, la sociología, la psicología, entre otros. Sin embargo, se diferencia de estas en que su foco está puesto en las relaciones de poder en sus distintas dimensiones, ya sea local, nacional e internacional. Sus métodos de análisis más comunes son el método experimental, a través de experimentos sociales y situaciones simuladas que cotejan las reacciones de las personas y las sociedades, el método estadístico, donde se logra conocimientos a través del procesamiento matemático de datos obtenidos a partir de hechos observados y mensurados, el método comparado, a través del análisis comparativo entre dos o más situaciones políticas que permitan comprobar o refutar hipótesis, y el método histórico, a través de la revisión de la bibliografía histórica disponible y del estudio de situaciones políticas pasadas para generar o verificar hipótesis y generalizaciones. Ahora pasemos a destacar algunos puntos clave que hemos mencionado. Las ciencias políticas son una disciplina dedicada al estudio de la teoría y la práctica de la política en sus aspectos local, nacional e internacional. Utiliza métodos como el experimental, el estadístico, el comparado y el histórico para analizar prácticas políticas y sistemas de gobierno. Su principal desarrollo se dio a partir del siglo XX, pero tuvo antecedentes en el pensamiento de autores como Platón, Aristóteles y el primer politólogo moderno, Nicolás Maquiavelo. Y podemos destacar que los politólogos pueden trabajar en la administración pública, el periodismo especializado, la docencia, la investigación y la diplomacia. Ahora pasemos a hablar de cuál es el origen de las ciencias políticas. Las ciencias políticas se originaron a partir de la filosofía política, una rama de la filosofía que se especializa en las relaciones entre los individuos y la sociedad. La filosofía política hace hincapié en las ideas y los valores políticos y tiene una aproximación normativa a la política, es decir, orientada a reflexionar sobre qué organización política es más conveniente. Sin embargo, en la actualidad, la ciencia política se distingue de la filosofía política porque no se ocupa tanto de las ideas y los valores, ni de ofrecer una mirada normativa, sino de describir las prácticas e instituciones políticas y ofrecer hipótesis explicativas basadas en la observación empírica. De todos modos, estas investigaciones pueden conducir a prever procesos políticos o a intervenir y producir cambios en la organización política. Se la considera una ciencia relativamente reciente, cuyo verdadero desarrollo tuvo lugar en el siglo XX, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, tuvo importantes antecedentes en la antigüedad, como los filósofos griegos Platón y Aristóteles, los pensadores de la antigua Roma, Polibio, Tito Livio y Plutarco, y el escritor indio Chanakya Pandit. Uno de sus mayores exponentes fue el filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo, autor del célebre tratado El Príncipe, a quien muchos consideran el primer representante de la ciencia política moderna. Otros pensadores que trazaron el camino hacia las ciencias políticas del siglo XX fueron Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Montesquieu, Max Weber, entre otros. Ahora pasemos a hablar de cuál es el objeto de estudio de las ciencias políticas. Su objeto de estudio es la política. Esto equivale a decir que se ocupa de las relaciones de poder que se establecen entre las personas y los grupos sociales, tanto dentro de los estados como a nivel internacional.
Sus principales áreas de investigación son el poder político y su forma de acceso, distribución y utilización, la autoridad y la legitimación del poder, el funcionamiento del Estado, la administración pública, los mecanismos de coerción y consenso, el comportamiento político de los grupos e individuos, las formas de participación política, los sistemas de representación, la historia y las características de los partidos políticos, la comunicación política y la opinión pública y las relaciones internacionales. Ahora pasemos a hablar del campo laboral de las ciencias políticas. Las carreras de ciencias políticas forman profesionales que pueden desempeñarse en un campo laboral muy diverso. Por un lado, pueden servir como asesores, consultores, directores o supervisores de la administración pública, pues se destacan por ser especialistas en el funcionamiento político del Estado y en las relaciones de poder. Por otro lado, pueden dedicarse al periodismo especializado, como analistas, divulgadores y formadores de opinión en materia política, cuya labor consiste en documentar, analizar y comunicar lo más objetivamente posible los procesos y dinámicas políticos que son de interés público. También pueden dedicarse a la docencia e incluso convertirse en profesionales de la investigación y la enseñanza pública y privada de las ciencias políticas. Y por último, otra salida laboral para los politólogos es el ejercicio diplomático, ya que su formación profesional les permite ser efectivos observadores de las dinámicas políticas internas y externas, y los habilita para trabajar al servicio de la estabilidad nacional, regional e internacional. Ahora pasemos a hablar de cuáles son las ramas de las ciencias políticas. Las ciencias políticas comprenden las siguientes ramas principales: la política interna o doméstica, que es el estudio de las prácticas políticas nacionales y locales, como los sistemas electorales, los partidos políticos, el gobierno y la opinión pública. La política internacional, que es el estudio descriptivo y explicativo de las relaciones políticas entre las distintas naciones, como la diplomacia, la guerra, las coaliciones y los bloques económicos. Esta rama también se estudia como una disciplina separada conocida como relaciones internacionales. La política comparada, que es el estudio comparativo de las prácticas políticas, las instituciones, las trayectorias históricas y otras características de la política interna de las distintas naciones, centrado en la identificación y el análisis de las similitudes y diferencias entre distintos países y regiones. La teoría política, que es el estudio teórico de las dinámicas de poder y de los principios fundamentales de la organización política, lo que involucra un conocimiento crítico de la filosofía política clásica y de las aproximaciones teóricas contemporáneas. La administración pública, que es el estudio de la burocracia y la aplicación de las teorías y principios de la politología a la función pública y los métodos de gobierno. La economía política, que es el estudio de la relación entre la economía y el poder político y de los modos en que las políticas de gobierno influyen en las dinámicas económicas y viceversa. Y por último, la sociología política, que es el estudio del modo en que se relacionan las características culturales, psicológicas y sociales de las comunidades con las formas de organización del poder y la dominación política. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y, como ya saben, hasta otro dato de color.